Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Estamos nuevamente en un nuevo episodio del podcast de Estación O'Higgins, el único medio independiente de nuestra región. Hoy día tenemos una excelente entrevistada con la que vamos a conversar de todos los temas posibles, tanto de contingencia como análisis general. Vamos a recibir hoy día a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos de O'Higgins, María Paulina Yáñez Artus. Bienvenida a Estación O'Higgins, María Paulina. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea tan interesante las respuestas que yo pueda brindarles a partir de su presentación. No tenemos ninguna duda al respecto. Mire, yo ahora voy a leer su biografía. Le contaré que nosotros tenemos un equipo de producción de duendes super mateos que se dedican a hurguetear todo lo que pueden. Hasta incluso donde no hay internet llegan ellos, ¿ya? Pero así todo tenemos duendes que nos boicotean información. Entonces cuando usted encuentra algo que aquí no está correcto, usted me dice no. Nace el 6 de agosto de 1971 en la ciudad de Santiago. Sí. Estudió la enseñanza básica media en el Colegio Compañía de María en Seminario. Estudió la carrera de Psicología en la Universidad de Chile. Sí. En el año 1997, casi estoy bajando la edad yo y los años rapidito, inicia su vida laboral en Chiloé, siendo la primera psicóloga en la ciudad de Quillón. Sí. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Trabajando en la corporación municipal de dicha comuna. Sí. ¿En ámbito educacional? En el ámbito educacional y en proyectos sociales, sí. En el año 2000 se traslada a Coyhaique. A la Patagonia, estuve hartos años ahí. Hasta inicio del 2022. No, en la Patagonia estuve hasta el 2008, luego... 2002. Sí. Lo que pasa es que, claro, ahí al inicio estuve con temas educacionales y después comencé ya, yo diría, en lo que es... Siempre he estado vinculada a derechos humanos y a derechos, pero muchos años a derechos de infancia. Y ahí ya entré a una institución que su línea de trabajo son los derechos de la infancia, que es Corporación Opción, en el 2012. Exacto, 2000, claro. Sí. Institución colaboradora del Sename. Sí. ¿Cierto? Programa de protección y luego de responsabilidad penal adolescente desde el 2004 hasta el 2016. Justamente. Ya. El 2008 se traslada a la región del Maule y a mediados del 2010 a la región de O'Higgins. Siempre con la Corporación Opción. Sí, siempre con ellos. En el 2018, cuando se crea la sede regional O'Higgins del INDH, se incorpora a ella como profesional de las ciencias sociales. Asume la jefatura regional como subrogante el 1 de mayo de 2024. Sí. Hasta ahora. Hasta ahora y algunos meses más ya continuaremos en esta labor. Ya, vamos a iniciar las preguntas. En realidad esta es una conversación, ¿eh? La idea es que vamos desarrollando algunos temas en especial. A mí los duendes me entregan toda una... Pero al callo. Pero lo que vamos a hacer ahora también es modificar para la conversación algunas que están ahí bien interesantes. En un perfil de redes sociales, usted dice en su biografía, hija de Angélica y Samuel, Sí. que me abrieron el mundo. Mire usted lo importante de esta frase. En el último libro, el libro póstumo de Albert Camus, él hace mención a un profesor al cual le mandó una carta cuando ganó el premio Nobel. Y él dice textualmente que el profesor Germain le hizo digno de descubrir el mundo. Wow. Cuénteme usted, ¿qué significa me abrieron el mundo? Wow, lo que pasa es que mis padres, siendo dos personas provenientes de familias muy, muy distintas, yo diría que era gente común, trabajadores, mi padre trabajador, mi madre dueña de casa, muy al estilo de esos años, ¿verdad? Una familia muy tradicional. Desde niña me inculcaron una serie de valores, pero no es desde lo discursivo, no es que yo no recuerdo que me sentaran y me dijeran hay que ser solidarios o hay que mirar al otro, hay que ser respetuosos, sino que yo lo viví siempre a partir de cómo ellos se relacionaban con el mundo, en el colegio, con el vecindario.
y me fueron mostrando como, no sé, yo le digo la realidad. Nunca no vivíamos en una burbuja, siendo que pudimos acceder, por ejemplo, a buenos espacios de educación, que pudieran hacer que uno limite su mirada de la realidad. Ellos no, pues siempre mostraban, a ver, yo lo traduzco y así ha sido en el curso de mi vida, como a todos los Chiles que existen, a eso voy, o a todos los mundos que existen. O sea, ¿no? Bastante experiencial, digamos. Claro, no era como, no se quedaban, ninguno de los dos fueron personas que se quedaran como con lo que decía una sola versión. Ellos como que se trataban de informar, leían mucho ambos, muy buenos lectores de distinto tipo, y sus historias personales también eran así. Mi padre de una familia más pequeña y mi madre de una familia grande, pero donde siempre ella fue como... me da risa cuando a veces la gente dice la oveja negra. La verdad es que en el caso de muchas personas, yo diría más bien que son las ovejas blancas de la familia. No, en este, que está mal, no es ni blanco ni negro, pero esta persona que es como la distinta, en realidad es la que busca más, pues no se conforma con lo mínimo. Sí. Y en eso ellos, yo digo que me abrieron el mundo, me brindaron las posibilidades, y no solo a mí, a mis hermanos también, nos hicieron entender que éramos unas personas privilegiadas al poder acceder a esas experiencias que no eran comunes para todos, porque una gran mayoría no puede acceder a eso, y que por lo mismo uno tenía que siempre estar atento y dispuesto a brindar esos conocimientos o esas experiencias de la mejor forma para otras personas. A eso voy con que me abrieron el mundo. Me mostraron, no sé, mi madre siendo una dueña de casa me regalaban, no sé, no recuerdo qué muñecas, no estoy diciendo que eso esté mal, pero me acompañaba previo a Navidad y me decía, mira las vitrinas, y si ella veía que yo le hacía muchos ojitos a un telescopio o a un microscopio, me regalaban eso, me hacían leer. A eso voy con que... Pero qué importante eso. Me explayé un poco. No, pero... está bien. Sí. Fundamentalmente lo hemos conversado también acá en el espacio, en una sociedad que supuestamente es tan de información. Lo que estamos peleando ahora es justamente cómo validamos la información y cómo le enseñamos a la gente que hay perspectiva de las cosas. Lo que yo tengo es una perspectiva, no la verdad, para que uno pueda formarse una opinión un poco más crítica y un poco más clara de algunas cosas. Así que está muy bien ese concepto de abrir el mundo. Sí. Imagínate, acá le costó un premio Nobel. Imagínense. Bien, mira. Sí. Mire, usted tiene una historia con una variada participación en organizaciones sociales. Desde centros de alumnos, pasando por comunidades de vida cristiana. Sí. Cerpaño Amnistía Chile, a mediados y fines de la década del 80. Eso habla de una empatía por lo que sucede a otros. ¿No es cierto? Hay un diagnóstico para decir que ahora estamos no en buenas condiciones. ¿Qué nos ha pasado como sociedad? No solo en Chile, sino que también a nivel mundial. Que se respetan menos los derechos humanos. ¿No estamos mirando a nosotros como debemos mirarlo, como los miramos en algún minuto? O sea, totalmente. Confluyen muchos elementos ahí, claro. Y esto es algo que lo converso a nivel de amistades, de familia, y también en nuestro equipo de trabajo. Uno no puede restringir la mirada a solo lo que pasa aquí en mi entorno inmediato, porque estamos en un contexto nacional e internacional hoy día de mucho descrédito de ciertas formas de llevar las relaciones, y por otra parte estamos en un contexto que propicia, y se repite mucho, pero es así, el individualismo, la competencia, y eso implica necesariamente no pensarnos en comunión con otros, y por lo tanto
da pie a muchas cosas que tienen que ver con las relaciones más directas, pero también lo que vemos a nivel más general. O sea, hoy día, yo lo repito casi todos los días, a mí, Paulina, ¿no?, en mi rol que tengo hoy día como jefa regional, me resulta incomprensible que a estas alturas de la humanidad, me refiero del desarrollo, estemos resolviendo conflictos a través de la guerra. Me resulta, yo no lo logro asimilar, ¿no? Nos fuimos como para otro espacio, pero que se resuelvan los conflictos mediante el descrédito, la violencia, no lo entiendo. ¿Cómo eso está a la par de desarrollos maravillosos en avances en medicina, de otro tipo de ganancias que claramente van en provecho de nuestro mejor vivir? No. Mira, inmediatamente vamos a hacer la producción que la va a invitar a otro espacio, otro programa parecido a este, para que conversemos justamente este tema, porque tiene que ver con si el avance o el progreso tecnológico o científico supone que los seres humanos somos mejores. Y eso es como una expectativa que uno tiene. O sea, nos supone que una sociedad que es distinta, que tiene más conocimiento, en realidad es una pregunta que ya dando vuelta. ¿Somos mejores nosotros también? ¿Sí? O sea, el contexto actual a mí me ha llevado a cuestionarme una premisa que tengo desde siempre y que yo digo, el día que no la tenga es como que no sé si tiene mucho sentido vivir, pero es la premisa de que para mí el ser humano es esencialmente bueno. Es que lo que nos mueve es la bondad y la generosidad y la reciprocidad entre todos. Que somos esencialmente para una vida en comunidad, una vida respetuosa. Pero el contexto actual, tengo muchos amigos y amigas que no creen, no piensan como yo. Y por primera vez en mis 53 años me estoy cuestionando si efectivamente esa es la esencia del ser humano o más bien la esencia es este poder, esta búsqueda de poder desmedido, avasallar a costa de lo que sea, porque o el validar o creer que solamente mi perspectiva de las cosas es la realidad absoluta y alto fundamentalismo ahí. Sí. Tenemos que aprender a vivir con las diferencias. Ahí va el asunto. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es una institución autónoma de derecho público en Chile, creada por la ley número 20.405 del 2009. Su objetivo primordial es la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas que habitan el territorio chileno. Funciones claves: monitoreo y fiscalización, investigación y denuncia, educación y difusión, asesoría y recomendaciones, armonización legislativa, colaboración internacional, custodia de la memoria. En esencia, el INDH actúa como un ente independiente y autónomo que busca garantizar que el Estado chileno cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, siendo un referente para la ciudadanía en la defensa de sus garantías fundamentales. Esto está puesto acá, porque es importante que la gente lo sepa, porque aquí hay lo voy a mezclar junto con la pregunta que viene ahora. Porque usted se suma al INDH como especialista encargada del área de promoción y formación en derechos humanos. Sí. En el caso de Chile, ¿no es cierto?, que tenemos un ejemplo aquí mismito, ¿cómo un país que habla tanto de los derechos humanos sabe tan poco de ellos? Seguimos con la pregunta para que hagamos la relación completa. ¿Cómo un país que tiene una historia relevante en temas de derechos humanos hay un número importante de ciudadanos que está dispuesto a vivir en régimen autoritario, incluso adulando a presidentes de otras partes, o admirando gobiernos como el de El Salvador, por ejemplo? ¿Asumimos eso como un fracaso en la lucha por los derechos humanos o todavía estamos a tiempo de modificar algunas cosas? No, yo no diría que es un fracaso, yo diría que es la pugna constante que se desarrolla en función de discursos predominantes. En nuestro país, como en muchos otros, ¿verdad?, hay discursos que intentan capturar de alguna manera, ¿verdad?, la mirada de los ciudadanos y en este caso
por ejemplo, desconociendo situaciones que acontecieron en algún momento en nuestro país, ¿verdad? Situaciones muy dolorosas, como el periodo de la dictadura, ¿verdad? Y se van instalando ciertas verdades respecto de otros temas donde confluyen, situaciones que pueden afectar. Las personas dicen, me puedo sentir atacada en el ejercicio de determinados derechos, nuevamente no olvidando que se está en un contexto donde está prima el individualismo, el que yo tengo que tener lo mejor para mí, como sin mediar cómo logro eso. Entonces, yo no lo veo como una pérdida, lo veo como un desafío constante en esto que nosotros hacemos de promover los derechos humanos y claro. educar. Y lo primero es una conversación con las personas, y nosotros hacemos talleres. O sea, yo desde que ingresé al INDH hasta asumir este rol, desde ese momento hasta otra persona subrogando, o sea, más bien cumpliendo mis funciones de promoción y formación, nos vinculamos con la comunidad, recorremos, vamos a las comunas, tenemos actividades con sociedad civil, ya sea organizada o se invita a personas para determinados talleres, y ahí uno empieza a ver cómo hay un desconocimiento de qué son los derechos humanos. Se les asocia a temas muy específicos, la gente desconoce, por ejemplo, de qué estamos hablando y que tienen ellos la posibilidad, al conocer cuáles son sus derechos, también pueden conocer cómo pueden exigirle al ente estatal, ¿verdad? O a los servicios, lo vamos traduciendo en personas, en política, cómo se debe cumplir, cómo ellos deben garantizar, qué cosas deben cumplirse, ¿verdad? Para que ellos tengan un mejor desarrollo de vida. Entonces, no, yo lo veo como un trabajo constante, como en muchos otros temas. No me parece que sea una derrota. Fracaso que está agotado, ni mucho menos, claro. No, que está agotado. Además, como institucionalidad, si usted lo piensa, claro, uno dice 10 años. Este año se está cumpliendo 15 años desde que comenzó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Pero el Instituto Nacional de Derechos Humanos hasta el año 2015 tenía solo la oficina en la región metropolitana. Recién en el año 2015 comenzaron a instalarse las sedes regionales. Y eso concluyó recién en el año 2019 con la implementación de la sede del Ñuble, que además era una región reciente. Por lo tanto, son pocos años para poder tener un despliegue en toda la, no sé, todo el territorio del país. O sea, de hecho, nosotros aquí mismo en la región de O'Higgins, desde que estamos, no hemos estado en todas las comunidades, no hemos estado en todos los lugares, entonces no... Pero eso también habla de una falencia importante en nuestro sistema educativo, en términos de colegio, por ejemplo. No hay una educación en derechos humanos desarrollada, ni promovida, ni puesta. No, pues ahí por supuesto, claro. Yo hablaba desde la institucionalidad. Sí, pues ahí sí hay una brecha muy grande y hay que avanzar mucho en que, claro, el instituto tiene la misión de verdad y el deber de promover y de proteger los derechos humanos, pero es una labor que le compete a todo el Estado y es además... El enfoque de derechos humanos debería ser transversal, o sea, es transversal, pero eso debería estar reflejado en las políticas, ¿verdad?, estatales en las diferentes materias, porque eso además está definido en los tratados de derechos humanos. Hay estándares. No sé si en algún minuto se irá a abordar, pero dentro de los principales productos que entrega el instituto está el informe anual, y ahí se abordan diferentes temáticas y se entregan recomendaciones al Estado. Y esas recomendaciones no son ideas arbitrarias que se les ocurre al equipo de grandes pensadores, no. Eso tiene que ver con los tratados que el país ha firmado en materia de derechos humanos, que por lo tanto son norma para nuestro país y que fija determinadas formas de proceder respecto de ciertos temas.
Y esos estándares son los que se deben cumplir. De ahí un aviso Claro. para nuestra audiencia. El ramo de formación ciudadana sí existe en los colegios. Volvió como formación ciudadana, ¿no es cierto? Y hay varios electivos, entre ellos, por ejemplo, filosofía política, que debemos abordar temáticas de esta naturaleza, pero uno se encuentra con este tema de que aparecen como elementos parcelados. No hay una visión, no existe un trasfondo donde uno puede decir hay una línea de trabajo con esto. Sino que queda como muy intencionado, no está muy intencionado en hacerlo explícito, al menos en la visión que tengo yo como profesor del área de filosofía. Perdón, de hecho ahí a mí me sorprende, mis 2 hijos han estudiado gran parte, bueno, el menor todavía está, el mayor en escuelas públicas, colegios públicos, liceos. Y yo que estudié en periodo de dictadura, tenía más formación como ciudadana y de cosas que las que han tenido ellos. Sí. Y sí, hay cosas que a mí me sorprendían que no se abordaran en la educación, sobre todo el mayor que ya salió, no, conceptos básicos o partes de la historia básicas que no se abordaban, eso no me llamaba mucho la atención. Sí. Está, pero vamos, seguimos trabajando en eso. En la región de O'Higgins, al igual que en muchas otras regiones o lugares, incluso a nivel del mundial, existen lugares de memoria o sitios de memoria, sí. ¿No es cierto? Sin embargo, municipalidades y organizaciones públicas como que no hacen mucha difusión de estos lugares como elementos presentes dentro de una comunidad. Hay un paralelo que podemos hacer con otros países, ¿no es cierto?, respecto a la forma en cómo se trata, por ejemplo, en Alemania, el caso de la existencia, ¿no es cierto?, el periodo más complejo de ellos, que fue durante la Segunda Guerra Mundial, y de los lugares que son visitados como icónicos dentro de, para tener memoria presente respecto de eso. ¿Hay alguna política especial o normativa particular del INDH para que estos lugares de memoria estén visibilizados y, vamos a decirlo así, como permanentemente rescatados? A ver, así como política específica, yo no diría que no, pero es parte, ¿verdad? Y usted así lo leyó, es parte de lo que está señalado, ¿verdad? Entre las labores que tiene el instituto es el tema de memoria. Particularmente nosotros en la región es un tema que hemos trabajado desde el inicio. Y eso tiene que ver con, no es que en otras regiones no se trabaje, sí, se trabaja en todas, pero en nuestro caso fue una definición, cuando se inició la sede, se hizo un diagnóstico con algunos elementos, concretos de información, otros con la propia experiencia de quienes habitábamos en la región, ¿verdad? Y somos parte de este equipo. Y en ese primer diagnóstico, claro, lo que vimos es que siendo esta una región que necesariamente debe haber tenido un impacto significativo en el periodo de dictadura y previo, ¿verdad? Por ser una región agraria, está claro que por el tema de la reforma agraria, luego la contrarreforma, movimientos que sabíamos acá, políticos, sociales, que se dieron también en el tiempo de la Unidad Popular, ¿verdad? Y luego el quiebre. Entonces, uno decía, bueno, aquí debe haber mucha historia. Y lo primero que nos llamó la atención es que había poca información. Sí hay algunos relatos, pero ¿por qué eso no está? ¿No? Ya empezamos a buscar, nos encontramos con poco material, entonces dijimos, bueno, entonces tiene que ser una línea de trabajo. Y eso implicó irnos vinculando inicialmente con organizaciones de sociedad civil, luego también ir viendo en el propio Estado, ¿verdad? Porque nuestro trabajo es para ambos lados. Por una parte, con el Estado, de alguna manera observando cómo está cumpliendo en el tema de garantizar derechos, y en este tema, ¿verdad?, está el ámbito de la memoria. Por otro lado, con sociedad civil, para que conozca sus derechos y cómo son exigibles, y también en algunas instancias propiciamos como el diálogo entre esos dos, ¿verdad?, entre esos dos actores.
Y bueno, se empezó a trabajar, confluyeron distintas personas, ¿verdad? Se empezó a trabajar en una mesa de memoria y derechos humanos, entonces se ha ido trabajando en ello. Yo puedo hablar de esta región en particular. Y en los sitios de memoria, porque, a ver, hay espacios de memoria y en esos hay muchos. La gente dice, mira, en este lugar, por ejemplo, mencionan harto defensores de derechos humanos una situación que aconteció en Litueche, que si bien no son pobladores de acá, pero es un grupo, ¿verdad?, del sector de Paine, que fueron asesinados ahí, que fueron sus cuerpos enterrados. Entonces, ya, mencionan ese lugar. Mencionan otro lugar, no sé, hacia la Cuesta Chada. Entonces, hay muchos lugares, o sea, no muchos, pero hay lugares que los mencionan. No sé, donde fueron centros de detención. Ya, esos son como reconocidos por la gente. Y en los últimos años ha habido un reconocimiento formal, ¿verdad? Y esto ya viene por la institucionalidad y por el Consejo de Monumentos hasta la fecha de hoy hay 2 sitios de memoria reconocidos en la región, ¿verdad? El primero es la ex cárcel de San Fernando, que es el primer sitio de memoria reconocido como tal por el Consejo de Monumentos Nacionales. Y este año, ¿verdad?, fue reconocido el sitio de memoria Ibieta 165, que es donde estaba el cuartel de investigaciones, ¿verdad?, donde se detenía y se torturaba a las personas. Entonces hay distintos como lugares o estos sitios de memoria, estos como reconocidos oficialmente y los otros que son reconocidos por las personas, tanto las víctimas, sobrevivientes, la resistencia. Nosotros hemos ido trabajando en ello y además hace 3 años, creo, 4, para el Día de los Patrimonios decidimos nosotros sumarnos con una ruta de la memoria y los derechos humanos. Y para eso hicimos un trabajo junto con agrupaciones de derechos humanos que aportaron los relatos, ¿verdad?, los lugares, y eso es algo que hemos ido replicando todos los años en la ruta de los patrimonios desde esa fecha. Y a nivel nacional, al año siguiente de que nosotros como se iniciamos, se tomó la decisión que el INDH a nivel nacional hace lo mismo. Entonces ahí también se está trabajando de una manera más amplia, más allá del trabajo que se hace directamente con agrupaciones de memoria para que la ciudadanía conozca en general. Y la verdad es que cada año tenemos una buena recepción de esta ruta de la memoria. Hay una combinación muy interesante porque participan personas mayores que vivieron algunos de esos episodios. Hay testimonios en algunas de las paradas que se hacen, gente joven también. Entonces se dan diálogos muy enriquecedores de conocer la historia. Ahí nosotros mostramos, o sea, más bien visitamos lugares que tienen que ver con personas que sufrieron la represión del Estado, ¿verdad? Pero también esos otros lugares donde se forjó la resistencia. Claro. Entonces se va haciendo ese reconocimiento porque no es solo víctimas, ¿verdad? No, sino que también está... Qué bueno que esté presente el concepto de gente joven o generaciones jóvenes participando para informarse también y estén claros de la historia que hemos tenido reciente en nuestro país. Perdón, y ahí también, dentro de este trabajo en memoria también con las organizaciones que son quienes pueden insumar por las personas que vivieron y que además es tan importante tener estos relatos hoy día porque hace 2 años cumplimos 50 años del golpe, ¿verdad?, cívico-militar y por lo tanto muchos de quienes sobrevivieron a la represión de esos tiempos son personas que hoy día son mayores, tienen enfermedades, por lo tanto urge, ¿verdad?, urge conocer sus relatos que nos puedan contar para que esa memoria permanezca. Entonces también generamos una muestra fotográfica que hasta el día de hoy se sigue además presentando en distintos espacios de la región, principalmente en
en el ámbito educacional que da cuenta de esto mismo, de víctimas, de resistencia, Perfecto. de cómo se vivía en esos años. Pero además lo que quería comentarles es que la memoria es más amplia que eso, y entonces a nosotros nos ha parecido importante relevar ciertos labores u oficios que se han desarrollado en esta región y que hoy día se están viendo muy amenazados, están siendo amenazados por el avance, no sé, de la modernidad, o específicamente voy a mencionar el tema de los algueros, ¿ya? De los recolectores de orilla, donde en muchos lugares eso se está viendo amenazado por el avance sobre todo de la industria inmobiliaria, ¿ya? Y por otras cosas. Y ahí nosotros en el año 2019 tuvimos conocimiento de un conflicto en una zona que es Topocalma. Ya ahí había una situación que además tiene, si nos vamos para otra, o sea, lo podemos vincular con muchos temas, de nuevamente la reforma agraria, la contrarreforma. Y ahí, eso, en Topocalma antes era una gran comunidad de recolectores de orilla. Cuando nosotros fuimos en el año 2019, ahí ya quedaban, no recuerdo si 4 o 5 familias, no más que eso. Personas que nos relataban que habían nacido ahí, que habían sus padres, sus abuelos, hoy día ellos son personas mayores, bueno, y cómo estaban siendo finalmente expulsados porque esas tierras las compraron otras personas. Hoy día ya nadie vive ahí, solo una familia sigue desarrollando directamente la labor de recolección de orilla, en este caso específicamente del Cochayuyo, pero ahí hay toda una historia que no puede perderse, no puede, ya quizás en algún momento ahí va a haber otra, no sé, habrán cabañas, no sé qué cosa, pero se tiene que conocer cómo era el origen de ese lugar. Bueno, y el ideal, o sea, uno esperaría que se pudiera preservar la práctica que en algún momento era todo un sentido de vida, porque no es solo que no puedan acceder hoy día a recolectar el Cochayuyo, estamos hablando de que se termina con toda una forma de desarrollar la vida. Entonces, eso es parte también de nuestro patrimonio. Por supuesto. Y ahí hemos, tanto en el tema de memoria como en esto, hemos tenido una alianza con la Universidad de O'Higgins. Yo creo que eso es importante mencionar, que el tema de memoria se ha visto fortalecido con nuestra universidad regional, y nosotros particularmente estamos en una alianza con el Instituto de Altos Estudios Audiovisuales, y ya desarrollamos un documental en relación al sitio de memoria ex cárcel de San Fernando, y ahora estamos con un posterior, o sea, próximamente va a ser un documental con el tema de los algueros de Topocalma. Y que uno puede suponer, o sea, no suponer, uno puede afirmar que esta misma realidad de los algueros de Topocalma se puede repetir en el resto del país sin ninguna dificultad, en un montón de caretas más pequeñas o playas más pequeñas. O sea, y con muchos otros oficios. Hoy día ustedes, no sé, deben estar en conocimiento de lo que está pasando en Cahuil, ¿verdad? Y con el tema, ellos están con un problema a partir de aguas que tienen que ver con Convento Viejo y cómo está afectando el trabajo que ahí se realiza. Entonces, son muchos elementos. Por ejemplo, tenemos un tema directamente con la gestión del Estado, no solamente referido al tema de la cultura o el rescatar subcultura, a fin de cuentas, sino que de los crecimientos inorgánicos de las ciudades, los pueblos, los lugares costeros, los usos de cambio de suelo. De los derechos humanos. Exacto. El derecho a vivir no solo tiene que ver con el derecho a la vivienda, a ciudades que sean justamente pensadas, respetuosas de una serie de elementos. Entonces, sí. Ya. Vamos a cambiar radicalmente de tema ahora. Hillary Clinton, el 6 de diciembre del 2011, cuando era secretaria de Estado de Estados Unidos, en un discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dejó para la historia la siguiente frase: los derechos de los gays son derechos humanos y los derechos humanos son derechos de los gays. El Móvil y otras organizaciones de derechos, ¿no es cierto?, de LGBTQ+, dice que se ha retrocedido por primera vez en democracia en el 2024. Voy a mencionar aquí un par de cifras respecto a eso. Con los casos de denuncias por homotransfobia que han aumentado un 78% ese año.
Incluso se refiere al año 2024 como el año de la transfobia, debido a la vulneración de los derechos de las personas trans, especialmente niños, niñas y adolescentes, en su actual rol, ¿no es cierto?, dentro del INDH. ¿Cómo evalúa usted la realidad de la comunidad LGTBIQ+? Wow, ese es un tema que también la sede abordó y es una línea de trabajo que hemos tenido desde el inicio. La primera vinculación que tuvimos con sociedad civil fue con activistas de la diversidad sexogenérica y más en específico las primeras vinculaciones con sociedad civil fue con activistas trans, tanto mujeres trans como hombres trans. Y en ese minuto se nos planteó algunas situaciones que acontecían principalmente en el acceso que se tenía a ciertos servicios públicos y cómo en esos espacios, sobre todo en los contactos iniciales, no se respetaban ciertas normativas que habían, por ejemplo, de algo tan básico como era el que se les nombrara, por ejemplo, a las personas trans por el nombre social. Y eso nos hizo empezar a trabajar tanto con estas personas como en esto que yo mencionaba antes, que como también está nuestra mirada hacia el Estado, pero bueno, aquí había que generar también una mesa de trabajo, de conversación. Y se empezó a trabajar principalmente en el ámbito de salud. Eso derivó en una mesa regional. Hoy día hay un trabajo fuerte acá en la comuna de Rancagua. Y sí, hay avances. Pero eso no significa que yo pudiera decir que al día de hoy no se siguen dando las mismas situaciones que el 2019. Entonces, hay avances, pero es un permanente hacer. Es una batalla permanente. Es una batalla permanente. Y de hecho, o sea, a veces hay situaciones tan como excepcionales que se producen y que hacen modificar. Ustedes recordarán que la ley de identidad de género que se aprobó no hace muchos años, pero esa fue una ley que estuvo muchos años en el Congreso. Ahí dormía entre los laureles. Y se reactivaba cada cierto tiempo, Hasta que Chile ganó un Oscar por una película incómoda, ¿verdad? Donde estaba la actriz Daniela Vega, una mujer trans. Y yo siempre lo menciono cuando hablamos del tema porque digo, miren, la película, ganar un Oscar es como un reconocimiento, ¿verdad? Que nadie podría decir, wow, no lo quiero. No sé, es como un Nobel de algo. Pero lo incómodo era la temática de la película. ¿Pero qué permitió eso? Bueno, que había que celebrar que habíamos recibido un Oscar y la película se exhibió en televisión, llevó la conversación a los espacios íntimos, se recibió a la protagonista en el Palacio de la Moneda, ¿verdad? Se abrió el tema. Y resulta que meses después, porque se instaló el tema, era inevitable. Y al haber recibido un premio, se instaló de una manera positiva. Y eso llevó a que prontamente se aprobara la ley de identidad de género. O sea, no, esa es la lectura que uno hace, quizás es una lectura muy fácil, ¿verdad? Pero, y ahí yo creo que se generaron bastantes avances. Pero ahora, efectivamente, ¿sí? Se generan retrocesos porque también en este minuto estamos en una situación mundial, diría yo, con ciertas autoridades, ¿verdad?, de lugares muy relevantes y significativos, ¿verdad?, que tienen una postura mucho más dura. Y esos discursos, bueno, tienden a, cuando estamos en un entorno que la gente se siente insegura, no sé qué, tienden a validarse esos discursos. Y si esos discursos son discursos de odio hacia la diversidad, bueno. Pero en eso, por ejemplo, no.
no se peca de ingenuo, voy a presentarlo de esa forma, porque muchos nos dejamos, voy a decirlo así, como impresionar pensando que, mira, ganó un Oscar, viene una ley aprobada, vemos que es un avance, que tenemos como un tema que se está superando, pero a los minutos es como que aflorara un Chile oculto que no vemos, que no tenemos conciencia de que está ahí, hasta que empiecen a aparecer estos discursos que son brutales de repente en términos de discriminación. Yo diría que más allá de las bromas que puedan ser o no brutalidades, esconden detrás una visión antropológica de las cosas, y a fin de cuentas es un poco eso. Y como que nos cuesta creer que tengamos, a esta altura del partido, con el tema de la guerra, no sé si yo eso, que tengamos gente que piense de una forma tan, no sé cómo llamarle, si conservadora, fundamentalista, no sé cómo llamarla. Hay otra perspectiva, claro que sí. Porque es un poco lo que nos pasa ahora en términos concretos con los inmigrantes, ¿no es cierto? Tuvimos un incremento, aquí hay un número aquí que es brutal, ¿no es cierto? El 262.1% de aumento de llegada de inmigrantes. Y tuvimos nosotros acá a la presidenta Aragut conversando hace poco. Y una de las preguntas que le hicimos a ella respecto de la realidad, del trabajo, las condiciones de los inmigrantes particularmente, era por el mundo agrícola. Y ella nos manifestó yo recuerdo mucho su primera parte de la respuesta cuando hace como un suspiro y dice que es un mundo absolutamente cerrado, como un mundo oculto, donde no tenemos claridad respecto a un montón de cosas. Bajo esta lógica de que nos sorprendemos de un mundo que está presente ahí, pero que no vemos o no está presente en los relatos diarios y que aparecen cuando tenemos alguna dificultad o alguna situación que es como país. ¿Hay un diagnóstico del IDH, ya que tocamos el tema de los inmigrantes ahora en esta parte, respecto a esta situación de las condiciones de los inmigrantes en los trabajos? Ya, hablamos del mundo agrícola, pero están presentes en todos los servicios que tenemos en nuestro país en estos momentos. Entonces, ¿hay como una toma de conciencia más fuerte respecto de eso? ¿O es un tema un poco pendiente todavía? La verdad es que en ese tema nosotros, hay muchos servicios que desarrollan muchas mesas, y hay diversas mesas que convoca salud, que convoca educación, que convoca justicia. Y respecto, por ejemplo, del tema de migrantes, hay muchas mesas de trabajo convocadas desde el Estado, ya donde se abordan diferentes temas: niñez vinculada, o sea, niñez migrante, salud respecto de migrantes. Hay una mesa específica donde se aborda la trata de personas, que es más una situación compleja, ¿verdad? Dentro de las ¿cómo se llama? Vulneraciones graves a las que están expuestas muchas veces las personas migrantes, sobre todo, bueno, también no necesariamente migrantes, pero mucho en este traslado, este ingreso de forma irregular al país. Pero ¿qué sucede? Que justamente no hay un dato duro, ¿verdad? No hay un dato duro. Entonces está esta sensación y nosotros no estamos ajenos a eso, y también en esas mesas nos está ajeno, porque uno escucha a determinados servicios y dice, claro, existe la sospecha, ¿verdad? Porque me han dicho, porque vi algo, pero no me quedó tan claro. Existe la sospecha de que hay ese como espacio oculto al que en realidad no tenemos acceso directamente. Tanto porque, no sé, los organismos que pudieran levantar esa información no tienen, no sé si la capacidad o no tienen la cantidad de personas o no se ha podido realizar, como también porque hay un alto número de personas, ¿verdad?, las que ingresan de forma irregular y que luego quieren permanecer en el país y que por lo tanto continúan sin una situación migratoria regular. Es muy difícil que se acerquen a los espacios como manifestando determinadas cosas, porque eso implicaría exponerse y arriesgar el que puedan ser expulsados. Quienes sí se acercan de alguna manera forzados son los que tienen, por ejemplo, hijos menores de edad, porque para que puedan acceder a salud, para que puedan acceder al colegio, y respecto de ellos sí hay una posibilidad de regularización, pero no así respecto de los adultos. Entonces ahí hay una cifra como negra que nadie maneja,
que en algún minuto se logró quizás, que es un dato que nosotros no manejamos, pero cuando se hizo no me acuerdo si era el enrolamiento, pero cuando se llamó como a que en el fondo se les pudiera identificar para saber la cantidad de migrantes que había en el país, mucha gente hizo eso pensando que iba a poder tener posteriormente una posibilidad de regularización, lo que no es efectivo. Hoy día la ley no permite a nadie que haya ingresado de manera irregular al país, ¿verdad?, por paso no habilitado, luego regularizar su condición. Entonces, es un espacio, yo diría ahí, muy nebuloso. Y cada cierto tiempo, claro, aparecen situaciones que uno puede decir, y graves situaciones que hemos tenido últimamente en la región. Más allá de, nosotros recibimos todas las semanas consultas de migrantes. Cuando empezó la sede, ese era un tema que estaba en el norte, las sedes del norte. Cuando nos hicieron capacitaciones como de qué recursos podíamos hacer, sobre todo en el ámbito de protección respecto a migrantes, era como que uno decía, ¿y para qué nosotros si acá no hay migrantes? Mientras Iquique y Arica estaban llenos de esas situaciones. Con el paso del tiempo empezamos a recibir una consulta, 2 cosas. Hoy día todas las semanas tenemos consultas de personas que, sobre todo hoy día, es la regularización o personas que les llega la orden de expulsión. Y bueno, ahí hay que explicarles que no hay forma de... No hay posibilidades, ¿verdad? Pero también han empezado a aparecer ciertas situaciones que uno sospechaba que podían estar en la región, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a 2 situaciones de trata de personas, ¿verdad? Una muy particular que se ventiló respecto de una niña menor de edad, pero que uno dice, oye, pero eso quizás van a empezar a aparecer más casos, porque con este ingreso, y como no están identificados, no sabemos muchas veces si los niños que uno ve, si tienen vínculos familiares o no con esos adultos. Y hace muy poco, un caso que se destapó, ¿verdad?, en la comuna de San Francisco de Mostazal, donde la Fiscalía, ¿verdad?, a través de alta complejidad, justamente formalizó a 2 personas por trata de personas. Y ahí es un grupo alto de migrantes que se estima que en el verano probablemente ese campamento alcanzó a 150, 200 personas contratadas. O sea, que este contratista, ¿verdad?, es el que hace el enlace con los lugares de trabajo, pero gran parte de esas personas están de manera irregular en el país. Por lo tanto, eso significa que no podrían tener un contrato. Entonces uno dice ahí, ¿qué está pasando? Por supuesto que surge la duda, ¿qué está pasando ahí con los controles, con la fiscalización? Entonces ahí uno puede suponer, por ejemplo, incluso pensando en la siguiente temática que vamos a abordar, que está referida a esta, de que hay un negocio levantado, voy a decirlo así, hay un negocio levantado que actúa ocultamente respecto al tema de los migrantes para traerlos, que trabajen de forma irregular, obviamente en condiciones que no deben ser muy buenas, y que con el dinero que reciben les puede alcanzar por último ellos para mandar plata para afuera, que sea otra cuestión bien extraña, porque pueden mandar plata igual desde algún local que lo permita. Pero, por ejemplo, en eso, pensando en el tema de migrantes, Chile tiene ahí otra hipocresía histórica, y es el tema de la prostitución. Nosotros asumimos desde Oscar Castro, como está puesto aquí con una introducción, y notablemente, claro, una oficialización respecto, incluso cultural a nivel nacional, respecto a la prostitución, de la más cara hasta la tradicional de los barrios que pueden establecerse en cualquier ciudad. Han llegado también crímenes organizados distintos a nuestro país. Y incluso podríamos afirmar, a riesgo de que alguien se enoje con nosotros, pero de que este verdadero negocio oculto de traer migrantes a trabajar acá es crimen organizado por todos lados, no es algo distinto, podríamos pensarlo así. La situación particular respecto al tema de los derechos de las mujeres migrantes con la prostitución, ¿es una denuncia permanente? No. Incluso considerando que ahora, porque ahí hay otro tema de por medio, que está muy inteligentemente aquí puesto por nuestros duendes porque la forma de la prostitución modificó. Teníamos casas donde la gente se identificaba, funcionaban como lugares para bailar, lo que fuera, pero ya tenemos internet.
Entonces la complejidad de la forma de abordarlo, de cuidar de lo que sea, es mucho más complejo ahora. ¿Existe alguna arista para decirme tenemos antecedentes de algo o nada? No, en esa materia no tenemos más de lo que pueda conocer o vivir cualquier persona ciudadana de la comunidad. Sí mencionar que el instituto fue parte en una causa, ¿verdad?, por trata de personas con fines de explotación sexual comercial, donde estaban involucradas personas, nos querellamos, eso es trata de personas con fines de explotación sexual, ¿verdad?, que es distinto, por ejemplo, a la causa de ahora, que también es por trata, donde también nos querellamos, pero en este caso es con fines de explotación laboral, ¿verdad? Son distintas modalidades. Sí, ahí específicamente habían justamente mujeres que eran extranjeras y que habían sido víctimas de trata, ¿verdad?, con fines de explotación sexual, pero es un caso puntual que hemos tenido, no es algo que llegue a nosotros como una denuncia permanente, no, solo es. Las denuncias, o sea, el tema con migrantes pasa principalmente por esas peticiones que recibimos prácticamente todas las semanas de personas que quieren que los apoyemos o que les podamos orientar para regularizar su condición migratoria, o de quienes han recibido la orden de expulsión y quieren presentar alguna acción para que se puedan permanecer en el país. Y otro ámbito que recibimos de denuncias tiene que ver con situaciones de discriminación por su condición de persona migrante. Y esas sí hemos recibido diversas vinculadas a el ámbito educativo, por ejemplo, con niños por situaciones de bullying, como se habla hoy día, o porque dándose situaciones de discriminación entre los estudiantes, ¿verdad? Los padres de esos niños sienten que los establecimientos no han desarrollado o no han puesto en práctica sus protocolos, y eso ha ido en desmedro, ¿verdad?, o en una clara vulneración de su hijo. Ahí hemos tenido casos dramáticos, sí. Situaciones bien complejas respecto de la discriminación que sufren, que viven, la verdad, personas migrantes. Eso es impresionante. Nuevamente, a mí me impacta conocer esas historias, porque aquí no estamos hablando, no tiene que ver con esto como de decir... nos están, no sé, este discurso como nos están invadiendo, nos están quitando el trabajo, no sé. No, aquí estamos hablando de otro espacio antes que eso, que es el cómo nos relacionamos y nos vinculamos con otros. Y eso no tiene que ver con si soy migrante, no soy migrante, si soy de la diversidad sexual, no sé si tengo un ojo, 3 ojos. Tiene que ver con que las relaciones... para que puedan ser tales, ¿verdad?, de vinculación, de entendernos, pasan por el respeto, por el reconocer al otro como un ser igual que yo, con diferencia. Entonces ahí a mí me ha impresionado escuchar relatos de personas que mencionan que en el día a día reciben comentarios e insultos gratuitamente en diversos espacios y por diversas personas, desde gente que se cruzan en la calle hasta personas que uno diría o porque tienen mucho dinero o porque tienen mucha educación no actuarían así. Y eso para mí resulta impactante. Y cuando niños se ven vistos en esas situaciones y quienes deben accionar para evitar esa discriminación no lo hacen oportunamente, es complejo. Y bueno, y ahí sí, si son funcionarios públicos, están faltando a su deber de garantes. Exacto. No solo no garantizamos derechos cuando actuamos directamente para vulnerar, sino que también cuando omitimos, cuando no actuamos de determinada manera para parar una vulneración. La pregunta que iba a hacer es, ¿los profesores
¿Y el sistema educativo es consciente de que son garantes de derechos? No puedo darle una respuesta así como general. Nos sucede muchas veces, no solo con los profesores, en general cuando conversamos con los funcionarios públicos, en esos espacios de formación, no es que lo digan directamente, pero a partir de cómo van asintiendo, ¿verdad? Como las expresiones uno va pudiendo pesquisar o olfatear, ¿verdad? Que no hay una plena conciencia de qué significa ser garante de derecho. Y claro, ahí... Han entendido también que trabajan otros adultos en el colegio, que no necesariamente son docentes, sí, pero que estando en el establecimiento también pasan a ser garantes. Toda Claro. persona, ¿verdad?, que finalmente es quien materializa la ejecución de políticas del Estado, y en este caso la educación pública, es garante de derechos, pues está cumpliendo un rol, una función pública, y por lo tanto es quien debe garantizar los derechos. Y incluso quienes son como colaboradores en esa función, estoy pensando en algunos servicios que, por ejemplo, tercerizan a través de otros la ejecución de determinadas acciones o determinados programas, también esas personas tienen esa responsabilidad. Entonces, claro, cuando uno precisa y pone ejemplos en particular, es como que empieza a hacer sentido. Yeah. Y ahí hay algo que siempre intentamos reforzar, que ese mandato o esa obligación de cumplimiento, ¿verdad?, es fundamental. No se puede excusar de alguien de no cumplirlo. Y si bien todos podemos tener, no sé, posturas personales que uno esperaría que sean coincidentes, ¿verdad?, con el respeto a los derechos humanos, pero bueno, no podemos pedir tanto, pero al menos sí, yo siempre les señalo, mientras están en el ejercicio de esa función, es decir, desde el momento que marcan la tarjeta, firman, ponen el dedo, no lo sé qué, hasta que salen, están obligados a conducirse de una determinada manera. Por lo tanto, hay cosas que no se pueden hacer y hay otras que obligatoriamente se tienen que hacer. Eso yo no diría que no solo de los profesores. En general, no hay una plena comprensión. Y a veces en algunas temáticas uno empieza a ver cierta, no sé si es desidia, cierto temor, y claro, y ahí uno dice, entonces no está comprendiendo cuál es el rol. O barreras que tienen por formación, por último. Sí, claro. Pero por ejemplo, en educación hay deberes que se deben cumplir respecto a la protección de los niños y niñas, sobre todo ante ciertas situaciones complejas, cuando ellos son víctimas, no necesariamente al interior del establecimiento, pero cuando se toma conocimiento de que pudieran estar siendo víctimas de ciertos delitos, el ver que no siempre se hacen las denuncias, eso, claro, llama profundamente la atención, porque es no comprender cuál es el rol que deben cumplir. Sí. Pero eso es en todo persona que ejerce función pública. En este espacio nosotros ocupamos de repente una frase que es casi emblemática en este espacio, que dice que uno no le pone atención a las cosas que no le interesan. Hemos discutido en este espacio con diversas personas algunas temáticas, por ejemplo, referidas a las condiciones de los reclusos en la cárcel de Rancagua. Aquí sabemos que aquí los duendes, dato exacto, bueno, acá está al 99.15% de su capacidad, no tiene sobrepoblación, cosa que en Chile es casi un milagro en términos reales. Pero esa cifra no va a suponer que exista un trabajo con los reclusos respecto a su rehabilitación o todo lo que uno puede suponer para lo cual una cárcel o un centro penitenciario está hecho, ¿no es cierto? Entonces, primero preguntar por las condiciones, si tienen conocimiento ustedes de las condiciones actuales, y segundo, respecto al tema de estos estándares internacionales sobre qué hacer con los reclusos en términos de recuperación, porque si pensamos en ellos como simplemente el castigo, en realidad nuestra tarea aquí está como bien complicada en términos reales
de qué entendemos como sociedad desde el cometer un delito, cómo lo abordamos, cómo lo prevenimos, todo lo que supone un sistema de justicia en esta naturaleza. Entonces, varias preguntas en una respecto a la situación, el diagnóstico de la cárcel de Rancagua y respecto a este tema de la reinserción. Bueno, la cárcel de Rancagua, ¿verdad? El complejo penitenciario de Rancagua, que se le conoce como la Gonzalina por el sector donde está ubicado, tiene la particularidad, a diferencia de los otros 3 establecimientos penitenciarios de la región, de ser una cárcel concesionada. Y las cárceles concesionadas tienen a 2 actores ahí con distintas funciones, ¿verdad? Está Gendarmería, pero Gendarmería tiene que ver con todo como el control, la seguridad, ¿verdad? Y está la empresa que tiene la concesión y que es quien brinda todos los servicios y las atenciones, por ejemplo, en salud y los programas de inserción laboral y de, habilitación o rehabilitación o resocialización, como lo queramos llamar. Y eso genera complejidades, ¿verdad? Porque en general al ente que uno le va pidiendo cuentas es a Gendarmería de Chile. Pero aquí tenemos un actor, ¿verdad?, que es un privado que cumple determinadas funciones. Eso es lo primero que hay que señalar. Por lo tanto, es muy distinta la situación que se da en los centros penitenciarios de administración directa de los concesionados. Y en segundo lugar, el hecho de que sea una cárcel concesionada es la que también da luces de por qué no pasa, no está con sobrepoblación. No está con sobrepoblación. Porque si pasa, ¿verdad?, para lo que fue, eso le implica al Estado tener que desembolsar, es como que tiene que pagar de alguna manera, llamémoslo como una multa, no sé, ¿verdad? No, porque la concesión es para determinadas plazas. Y entonces hay temas de habitabilidad que uno pudiera decir, ¿y a qué me refiero? No sé, situaciones donde hay mucho daño en todo el tema eléctrico, por lo tanto no hay luz, no sé, o hay problemas en las llaves que dan el agua y para que no esté corriendo tienen que cortar el agua. Claro, eso para hacer la reposición de la ampolleta, para hacer la reposición de las llaves, es algo que tiene que ver la concesionaria y que se tiene que cumplir con lo que está referido en las normas, o sea, en la licitación y en el proyecto que fue aprobado. Y eso enlentece muchas mejoras muchas veces. Y nuestro relacionamiento es directo con Gendarmería. Entonces, y ahí hay periodos del año, claro, hay momentos donde se hacen las mantenciones y que se está en mejores condiciones, hay otros en que no. Particularmente hay periodos en que se reciben más denuncias de parte tanto de internos o internas como de familiares que familiares se comunican con nosotros, o nosotros cuando vamos a hacer visita a una determinada persona aparecen otros internos o internas que también nos denuncian ciertas situaciones y donde aparecen situaciones de habitabilidad en algunos casos. Y que implican, por ejemplo, esto que digo, no tener acceso al agua, no sé, en la celda X porque me la tienen que dar de fuera porque la llave no está, o que faltan vidrios, ¿verdad? Pudiéramos hablar de esos espacios. Algunos sectores que están más deteriorados, hay módulos en específico que deben tener ciertas condiciones por quienes los habitan. Por ejemplo, el módulo materno-infantil, donde están las mujeres privadas de libertad que están embarazadas o que tienen hijos menores de 2 años viviendo con ella. Por ejemplo, el módulo donde están personas que son portadoras de VIH, ¿verdad? Porque dado su compromiso del sistema inmune, ¿verdad?, requieren tener otras condiciones de mejor salubridad en su espacio. Claro, esos temas cada cierto tiempo aparecen de que, por ejemplo, no está el agua caliente en este momento o hay un problema con la alcantarilla. Y ahí nosotros oficiamos. Ahí
Bueno, depende de la gravedad. Algunas veces se acciona judicialmente, pudiera ser mediante un amparo. En otros casos se hace lo que llamamos la vía administrativa, donde uno de alguna manera le representa a la contraparte esto que está sucediendo y pide como cuenta de cómo se está resolviendo. Hay distintas formas. Y en específico sabemos que existen programas de verdad que se trabajan, y de hecho hay internos que están en estos programas laborales, o que están en talleres de oficios o o temas culturales, recreativos. Más allá de la realidad particular de acá, y también a partir de mi experiencia, si usted recuerda, ¿verdad? Yo dije que había trabajado hartos años en una institución, tuve 15 o 16 años en Corporación Opción, y ahí la mayor parte de mis años de trabajo ahí fue en el ámbito de responsabilidad penal adolescente. Por lo tanto, cercano, pero con adolescentes, pero también algunos de ellos que estaban privados de libertad. Y claro, uno esperaría, y por el trabajo que ahí desarrollábamos, que no fuera esto como... No es aleatorio, porque se cumplen ciertos requisitos para poder acceder a determinados programas, pero debería ser pensado para el conjunto. Porque sí, está bien, ¿verdad? Y esos son acuerdos de las comunidades, de la sociedad, ¿verdad? De que hay cosas que no se pueden transgredir por ningún motivo, y que si alguien las transgrede, tiene que recibir una sanción. Y en este caso se establecen, ¿verdad?, determinadas situaciones, delitos, ¿verdad? Y que quien los transgrede tiene que, en algunas situaciones, ver restringida su libertad y quedar privado. Pero claro, ok, una cosa es el castigo, pero también... Yo me imagino que todos esperamos que la vida en comunidad pueda desarrollarse de manera armónica, y eso implica que quien en algún minuto, ¿verdad?, tuvo una actuación que vulneró determinada, ¿verdad?, norma que se había establecido, después pueda volver a esta comunidad y pueda convivir en buena forma con los otros. Y para eso tenemos que brindar las posibilidades, y que pasan por... eso lo va a hacer azaroso. Por formación, va a estar intencionado por como corresponde. Claro. Complejo. Hay un tema, y los duendes aquí. Ya. Impacto en la minería, medio ambiente, residuos y emisiones, disponibilidad y calidad de los derechos de agua, participación ciudadana en estos proyectos ambientales. ¿Cómo está la realidad del INDH en estos temas en la región? A ver, el INDH se ha vinculado a la temática ambiental, pero no específicamente en la línea que usted está refiriendo. Nuevamente, y me remito, porque estoy desde el inicio de la sede, en este diagnóstico inicial, la sede va a cumplir este año 7, y eso es muy poco tiempo para una institución que está trabajando temas tan relevantes para crear redes. Ya. Por lo tanto, también desde un primer momento fue el tema ambiental, tenemos que trabajarlo. Y por la lógica que yo creo que todos tenemos de decir, es una región con minería y con el mundo agrícola, ¿verdad? Y entonces uno dice, minería, contaminación posible, ¿verdad?, de agua, de aire, agroquímicos en el mundo de la agricultura, ¿qué está pasando con eso? Entonces dijimos, este es un tema en el que nos tenemos que vincular. Y empezamos a establecer relaciones con organizaciones ambientales, pero ahí aparecieron otros temas. Y lo primero fue, bueno, pudimos ser parte de todo un proceso de coordinación entre hartas de estas organizaciones de distintas comunas, y pudimos estar acompañando el proceso que dio origen a una asociación, creo que es Agrupación Regional Ambiental O'Higgins, Arao, ¿verdad?, donde confluyen distintas organizaciones.
Y ahí hemos estado viendo el tema del agua, pero principalmente como, por ejemplo, acceso al agua. Y viendo las comunidades, ¿verdad?, que están teniendo dificultades de acceso. Aparecen en algunos casos situaciones puntuales. Hemos estado también con el tema de olores o del impacto de la industria, del tema de las yo le llamo chancherías, y este lugar donde se crían las aves, ¿verdad? Y el impacto que tienen las comunidades. Respecto de esas temáticas, sabemos que están estos otros temas, o sea, intuimos que están, no es que sabemos, porque no sabemos, ¿ya? Pero sigue estando esto de que probablemente algún impacto hay de la minería que lo desconocemos. El año pasado nos fuimos acercando, sigue estando nuestra preocupación con los agroquímicos, pero no es un tema que más bien a partir de una ONG y de hecho nos acompañó en un seminario que hicimos el año pasado donde se trató el tema de, yo digo agroquímicos, y verdad que el año pasado esta persona lo que más refirió es que eran agrotóxicos, no agroquímicos, y sobre el tema de los olores. Pero no hemos recibido denuncias en específico. ¿Ya? Entonces, pero eso no significa que no estemos. Claro. Primero, porque hay mucha gente que no sabe que estamos en la región, porque puede ser que nuestro ojo y nuestra vinculación haya sido justo con las organizaciones ambientales que ven otros temas, claro, y no esos. O sea, no tiene que ver con que el problema no existe. Probablemente tiene que ver con que no nos conocen, con que nosotros no hemos encontrado la forma correcta de llegar a esos espacios. Entonces sigue siendo para nosotros un desafío el podernos involucrar en esos temas que creemos que existen. Hay datos que a uno le van dando señales de ciertas cosas que pudieran estar pasando en la región, porque también pasan en otras. En el Maule hay un avance mayor, sobre todo en investigación, por ejemplo, de cómo los agrotóxicos influyen en ciertas enfermedades o cómo afectan a población, sobre todo de niños y niñas. ¿Por qué, si esta región es muy similar, aquí estaríamos libres de eso? No. Entonces, probablemente hay de eso. Lógica, no. Hay gente, o sea, hay datos, pero no, ni siquiera son datos, son comentarios que, no sé, dicen que en la zona de Codegua hay más personas que sufren determinado tipo de cáncer y lo asocian a los agrotóxicos, pero no hay datos. No sé si no hay datos, nosotros no los conocemos. Sé que la Universidad O'Higgins, y nuevamente relevo la importancia de contar con una universidad pública en nuestra región. La Universidad O'Higgins hoy día está avanzando en estudios que tienen que ver con temáticas de contaminación del agua. Y yo espero, no sé si específicamente en estos temas, pero espero que en los próximos años ya podamos ir teniendo esos datos. Vamos a la última pregunta antes de pasar a una sección que es la más bacana de este espacio. Así que, wow. Aquí todos los que quieren aquí sufren. ¿Qué será, Chota? Bueno, Michelle Bachelet fue clave en la creación del IDH. Sí. De ahí voy a contar un dato muy importante que es significativo para esta región. Mire, nos vamos de... Sí. Ya. Pero la creación del IDH no está exento de crítica externa, particularmente ciertos sectores políticos como la derecha que no están muy de acuerdo porque dice que hay sesgo o que incluso hay un hostigamiento en particular a la justicia, a las fuerzas armadas, carabineros, etc. Y se cuestiona su eficiencia también por respecto de eso. ¿Cuál es su reflexión como directora del IDH en la región de O'Higgins respecto a estas críticas? Y a la propuesta incluso de cierre, porque hemos tenido de todo. Es preocupante, ¿verdad?, que esas voces vengan de... Yo puedo entenderlo de la población común, no sé, de los ciudadanos, por el desconocimiento que puedan tener del rol del instituto. Pero claramente preocupa cuando personas que ostentan cargos de autoridad, ¿verdad?, puedan, en este caso,
no voy a ir al hecho de que desconozcan el trabajo que hacemos, sino, por ejemplo, pensando en esto como de que hay que cerrar o que hay que modificar tremendamente, es entonces no comprender la importancia que no es solo en Chile, en muchos países está definido que existe una institucionalidad de derechos humanos que sea autónoma, ¿verdad? Y que pueda tener este rol que es mirar cómo el Estado, ¿verdad?, cumple con su rol de garantizar y que pueda promover finalmente una cultura respetuosa de los derechos humanos. Porque cuando hablamos de derechos humanos, ¿verdad?, si bien hay estándares, también tiene que ver con establece un marco de convivencia. Y ese marco de convivencia se da, ¿verdad?, necesariamente en estados democráticos, donde tenemos, ¿verdad?, la posibilidad de opinar libremente, ¿verdad?, de decidir, de elegir a nuestras autoridades. Por lo tanto, es preocupante cuando surgen opiniones de ese tipo, porque uno pudiera creer que se está queriendo disminuir el valor a esa forma, ¿verdad?, de desarrollar la vida en sociedad. Yo diría que eso es lo preocupante. El instituto, usted lo señalaba, ¿verdad? Bueno, se implementa ya en el año 2010. ¿Y por qué señalaba que iba a mencionar un dato que era importante para la región? El instituto tiene su cuerpo superior, ¿verdad?, es el consejo, que está compuesto por 11 consejeros, electos por distintas vías, ¿ya? Y que representan de alguna manera la diversidad del país, ¿ya? Uno por cómo son electos, por los lugares de donde vienen, por lo tanto por eso se dice, entre las características del instituto es que es un órgano pluralista. Y dentro de los consejeros hay 2 nominaciones que recaen en la presidencia de la República. Hasta ahora, como hemos estado en este juego, o más bien en esta situación de que tenemos, si lo traducimos muy como sencillamente a gobiernos de izquierda o centro izquierda y de derecha, como hemos pasado, ¿verdad?, de periodo en periodo, donde se va turnando esto, y como no se eligen los 11 al mismo tiempo, sino que la mitad del consejo, hasta el momento siempre ha habido uno de estos consejeros, ¿verdad? Si bien son 2, uno que ha sido nombrado, en este caso, por ejemplo, recientemente había uno nombrado por el expresidente Sebastián Piñera y hay otro nombrado por el presidente Boric. Y así fue también anteriormente. El primer consejero para el consejo del instituto nombrado por la presidencia de la República, que fue la presidenta Michelle Bachelet, era una persona de nuestra región, un defensor de derechos humanos, activista de derechos humanos que fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos de Rancagua, que es Gonzalo Muñoz Otárola. Gonzalo Muñoz Otárola es un defensor, fue, ¿verdad?, porque falleció, fue un defensor de derechos humanos reconocido en la región primeramente en tiempos de dictadura y luego él se trasladó, ¿verdad?, principalmente su activismo y su defensa de los derechos humanos lo hizo de la mano de la agrupación de detenidos desaparecidos cuando su hermano Julio, ¿verdad?, es parte de los detenidos desaparecidos de nuestro país y particularmente los últimos 5 detenidos desaparecidos de nuestro país. Fue a fines de la década del 80 y en esas 5 personas está Julio Muñoz Otárola. La familia Muñoz Otárola es una familia de nuestra región. Gonzalo es el primer consejero nombrado por presidencia para ser parte del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahora, él nunca asumió, no porque muriera en ese momento, sino porque justo vino el cambio de gobierno y el nuevo gobierno bajó porque no había alcanzado a constituirse. El Consejo bajó su nominación. Pero es muy relevante señalar que una persona de nuestra región había sido electa
por la presidencia como miembro del primer consejo del instituto. Esta región, la verdad es que tiene mucha historia vinculada a temas de derechos humanos, en materias ambientales. Yo cada cierto tiempo me encuentro, yo digo, con esas joyas, esos tesoros, que digo son de esta región y por qué no son visibilizados. Y aquí hablamos también de la memoria. La memoria no es, bueno, lo que está para atrás, pero también cómo la vamos construyendo hacia el futuro. La verdad es que nuestra región es rica en materia de defensa de derechos humanos, pero pareciera como muchas otras cosas que se mantiene ahí como de bajo perfil, y de repente aparecen estas personas que uno dice, wow, y están en nuestra región. Sí. Vamos a la sección más complicada de esta entrevista. Aquí nuestros entrevistados y entrevistadas sufren de una forma impresionante. Ya. Esta parte que se llama "Por mis gustos me conoceréis". ¡Wow! Son de respuesta rápida, corta, precisa. No nos han copiado esta sección todavía, como nos copiaron otra que estaba antes, pero por eso la cambiamos y somos personas proactivas en la creación de espacios para el programa. Para mí va a ser duro por rápido y preciso. Soy más Todos bien de un ritmo todos lento. tenemos que sacrificar algo en esta parte Soy de la de un ritmo entrevista. lento y Ya. suelo explayarme. Ya. En este caso las preguntas son a lo hueso. Esto es difícil, así que... ¿De cuál club deportivo de fútbol usted es hincha? Chuta. Mire, de la Chile. Porque estudié en la Universidad de Chile. Nadie es perfecto. Ya, Nada es no, perfecto, está bien. pero, No, o sea, está bien. pero si le... Nada, si le digo algo Está más, bien. me linchan todo. No, está bien. Y como aquí somos todos de los Higgins, por eso. Y si no son de los Higgins, son de los Higgins ahora, lo aviso entero. ¿Libro favorito? Al menos uno. Libro favorito. Wow, la muerte. No estoy segura si es así, porque a veces confundo el nombre, pero la muerte de Ricardo Rey. Pero no sé si es la muerte de Ricardo Rey, pero es Ricardo Rey, que es de José Saramago. La verdad es que me gusta Saramago. Podrían ser distintos libros. Pero ahí me enamoré de Lisboa, que espero conocer en algún momento de mi vida. Con ese libro me enamoré de Lisboa. ¿Película favorita? ¡Wow! El amor y la furia. Intensas las elecciones. Bien. ¿Cantante favorito? Uy, Luis Eduardo Aute. ¿Plato de comida chilena favorito? Plato de comida chilena favorito. Pucha, no. Últimamente estaba pegada y lo pude hacer, los sopones. Y me gustó cómo me quedaron. Eso lo hacía mi tía Gladys y por años quise reproducirlo, me había salido menos, pero hace como 2 semanas logré que me quedara como lo hacía ella. Muy rico. Vamos a pedir la receta. ¿Lugar favorito de la región de O'Higgins? Chuta, mi casa. Salió jugando, pero rapidito, muy bien. No, pero... ¿Sándwich favorito? Un chacarero con ají, sí. Po. Si no tiene ají, no es chacarero. Si no ají no tiene ajo, es postre. No, ese es el lema que tenemos en el espacio de cuando, nosotros. y cuando preguntan, ¿le pone ají? No, eso no es un... El lema es, si no tiene ajo, no tiene ají, es postre. Sí, no. Una picada de comida que recomendaría de nuestra región. En Lucerna, ahí en Rubio, la mejor cazuela de osobuco. Ahí. Hace unos días atrás estuve ahí con un colega y 2 amigos. Sí, maravillosa. Mire usted. La cazuela de osobuco de ahí. Es Lucerna. Lo había sacado de mi registro, pero lo retorné, no hay problema. Doña María Paulina, dejamos las cámaras de nuestro espacio para que pueda dirigirse a nuestra audiencia si desea en esta parte final del espacio. Bueno, agradecer esta instancia, la verdad es que me he sentido muy cómoda y a la gente, espero con este espacio que hayan podido, con este espacio de conversación,
tener una pequeña aproximación a lo que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos acá en la región. Si bien estamos ubicados en Rancagua, nuestra cobertura regional, las puertas del instituto están abiertas todos los días para recibir consultas, para denuncias, orientación. Nosotros, toda consulta que recibimos, la respondemos y entregamos la orientación. Muchas veces no tenemos la respuesta, pero sí conocemos los servicios que la pueden tener o si ya no hay más alternativas. Escuchamos atentamente, largamente, latamente los requerimientos que nos puedan presentar y, como digo, brindamos la orientación y en los casos que podemos actuar directamente, ya sea haciendo consultas a los servicios públicos, ¿verdad?, a las distintas reparticiones del Estado, o incluso accionando judicialmente cuando así corresponde y nos lo permite nuestro mandato, lo hacemos. Yo quisiera que sientan que el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el trabajo que realizamos tiene que ver con la vida cotidiana de cada una y cada uno de ustedes. Eso. Muchas gracias. Despedimos con un fuerte aplauso a nuestra invitada de día. Así que, estimados amigos y amigas, nos despedimos esta tarde de este gran programa, el podcast de Estación O'Higgins, el único medio independiente de la región de O'Higgins. Nos vemos.